Hasta ahora hemos estado, o más bien habéis estado aprendiendo juegos, en la gran mayoría matemáticos. Eso probablemente os lleva a una realización de juegos continuo. Y si tenéis un público avispado, inteligente y con un poco que sean observadores, probablemente muchos de los juegos que realizáis hayan detectado que estos juegos obviamente son matemáticos. Bien, en algunos de ellos, si los habéis ido practicando a lo largo del tiempo y sacándolos de mi canal, pueden pasar como juegos no matemáticos y quedando bien ocultos, pues la verdad es que pueden llegar a parecer pura destreza. El juego que os voy a mostrar a continuación no es matemático, pero en esta ocasión sí que nos conviene y conseguiremos hacer creer al público que es un juego matemático, para luego desbarajustar por completo esa idea y llevarlos a un total desconcierto. Para ello, le indicarás a un espectador que mezcle la baraja, porque inicialmente debemos dar la sensación de que esto se elige de una forma aleatoria. Y luego reconducirás al espectador a hacer creer, aquellos que yo te digo son más avispados, hacer creer que es matemático, para finalmente romper los esquemas por completo. Bueno, deberás hacer creer al público que son ellos los que tocan las cartas, únicamente ellos, aunque tú lo harás en un par de ocasiones. Pero con la charla que le puedas incluir, esta pasará totalmente desapercibida. Entonces, ya te digo de salida que esto es un juego de forzaje, con lo cual necesitas saber cuál es la carta que hay en la parte superior. En este caso, el 8 de corazones. Bueno, hecho esto, ya te digo, lo habrás entregado al público, a un espectador, para que las mezcle. Tú adquirirás la baraja por un momento y abrirás un abanico, si lo deseas, hay muchas formas, extraes un poquito más la carta de lo normal y por su índice descubres la carta que es. Ellos, como norma general, no se fijan en los extremos de las barajas. Tú le dirás, baraja mezclada por ti. Ya es el primer punto a tener en cuenta. Ya le estás diciendo que es él quien ha manipulado la baraja, que tú no conoces la posición de las cartas. Ahora sí que las observas, pero lo da exactamente igual, porque luego vamos a llevar al público a la desorientación. Sabiendo cuál es la carta superior, hemos dicho el 8 de corazones, realizas una extensión y no abanico, ¿de acuerdo? Sobre mesa o tapete, y le indicas a un espectador al que hayas elegido como voluntario, como ayudante, que extraiga de cualquier punto de la baraja un montón de cartas. Este montón deberá ser no inferior a 5, así se lo indicarás. No inferior a 5, no superior a 15. En este momento le estás dando la primera pista del juego matemático. Pero como ya te digo, no lo es. Necesitas que extraiga un montón de cualquier punto excepto de la parte superior, que es donde tenemos nuestra carta forzada. La que le forzaremos, la que él terminará escogiendo. ¿Cómo evitar que un espectador elija un montón que no sea, es decir, de cualquier lugar, debe elegirlo de cualquier lugar y que no lo haga de la parte superior? Bueno, pues tú en el momento que haces la extensión le dices al espectador que tienes delante tuyo, coge un montón de cartas superior a 5 e inferior a 15 aproximadamente, pero que solo sepa él, y le haces el ofrecimiento y con la mano le indicas que lo debe hacer. No quitando la mano de la parte superior del mazo, obligas al espectador que no se acerque demasiado a ti porque no te va a retirar para hacerlo. Con lo cual él extraerá un montón de cartas. El que sea. Él extrae las cartas, que las cierre para que no sepamos el número que es, y le pides que la extensión la recomponga y tú sigues sin tocar las cartas. Si está sentado en una mesa, le pides que ponga las manos
debajo de este y cuente las cartas, y si está de pie que se dé media vuelta y que proceda a contarlas, con lo cual él hará pues lo que ahora voy a hacer yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 cartas. Se da la media vuelta, le pides que las mantenga cuadradas para que no podamos contarlas en ningún momento. Y le indicas que deposite sus cartas sobre el mazo y que cuadre. Y aquí le dices: no sé el número de cartas que has elegido. Ahora vas a hacer lo siguiente. Por un momento deberás coger, mientras haces tu charla, deberás coger el mazo y realizar una mezcla, en primer lugar pelando la primera carta y procediendo a pelar las 9 primeras, porque no podemos alterar el orden de la carta que tenemos que forzar, y volviendo a mezclar y volviendo a pelar las cartas, dejando... Y no, ahora no sé si lo he hecho bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en novena posición. Sí, está correcto. Pensaba que había mezclado mal. Y hablando no había contado las cartas. No mostrarás nada. Os muestro el 8 de corazones en la novena posición. Es decir, deberá quedarte la carta 8 de corazones en la novena posición, que es el número de cartas que él contó cuando extrajo de la extensión. Le pides que se dé media vuelta y que cuente de la baraja tantas cartas como le salieron en la extracción que inició inicialmente. Y le recalcas: necesito que el orden de las cartas no se altere. Esto es la segunda pista que lleva a hacer creer al público. Y si entre tu público se encuentra alguien que por amistad, por familia, por conocimiento, porque la gente que te rodea, como tú, realiza magia de forma habitual y es aficionado y visita el canal de Magic Crusade, cosa que desde aquí agradezco a todos, pues es probable que tenga más o menos los mismos conocimientos que tú y le lleve a creer que estás realizando un juego matemático. Con lo cual, aun teniendo conocimientos, será al que con más probabilidad llevarás al engaño, más que al propio público profano. Es un juego para engañar más a magos con conocimiento que no público profano. Pues bueno, le haces un juego, no hay ningún inconveniente. Bueno, continuamos. El espectador contará las cartas 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y observará la carta y le pedirás, como ya te he indicado, que la deposite en el mismo lugar, que las cuadre. Y que deposite de nuevo, se dé media vuelta y deje las cartas bien cuadradas encima de la mesa para que tú no sepas dónde se encuentra la carta. A partir de aquí le dices: yo no sé qué número de cartas contaste, tú mezclaste las cartas, tú contaste las cartas, y eso se lo dices siempre obviando el hecho de que nosotros, tú como mago, las has mezclado, pero que en un momento dado él eso ni lo recordará, ni le dará importancia, y además sí que le quedará inconscientemente el hecho de que las mezclaste. Con lo cual lo complicaste un poco más. Pero todavía no lo hemos complicado lo suficiente. Continuamos. Lo que sí que le indicarás es que obviamente hay una cosa que está muy clara. Que como le pediste que eligiera un número entre 5 y 15, tú sabes que entre las 15 primeras cartas está la suya. Entonces él creerá que en algún momento tú vas a adquirir la baraja para llegar, por alguna suma matemática, a observar y a ver la carta que él eligió. Recordamos que es el 8 de corazones y ahora le debarajustas por completo esa idea de juego matemático. Aquí le rompemos los esquemas. Le pides que corte y él corta, con lo cual ya no está en la posición número 15, pero que vuelva a cortar tantas veces como quieras, o como él quiera. Incluso que otro espectador coja la baraja y la mezcle. ¿Qué ocurre? Que ya no es un juego matemático, porque no hemos tocado la baraja y se lo haces saber. No le digas que no creemos que es un juego matemático, le haces saber que hasta entonces sabías que el juego era, es decir, que la carta conocías posiblemente su ubicación, pero ahora ya no.
Y entonces coges otro voluntario y dices, pero voy a adivinar la carta que es gracias a los cortes de un ayudante. Con lo cual, cogerás un ayudante, le pedirás que corte por un punto. Él cortará y tú observarás la carta del corte. Y aquí empiezan a suceder los hechos que te llevan a la adivinación. En principio, con 3 cortes habría más que suficiente para terminar adivinando la carta. Has de hacer un juego psicológico. Mirarás el naipe que te ha salido. Y recordamos que nuestra carta es un 8 de corazones, con lo cual le dices a tu ayudante, a tu adivinador, vamos a decirlo así. Indícale al público que como has cortado por una carta roja, nuestra carta, o la carta elegida por el espectador, es roja. Y completas el corte. Habrán visto que posiblemente de forma casual se ha adivinado el color de la carta. Entonces le indicas a tu cortador o adivinador que realice un nuevo corte. Y tú observas de nuevo la carta. Y sigues jugando con esto. Como hemos indicado, la carta era un 8 de corazones. Os lo repetiré tantas veces como haga falta para que no. ¿Qué ocurre? Que ahora la carta que nos sale en el corte no nos indica nada relativo a nuestra carta. Puedes hacer 2 cosas. Proceder con el siguiente paso de adivinación, no mostrando la carta del corte, tú la observas y la devuelves al mazo. No tendrá máxima importancia porque estarán viendo que no eres tú quien está cortando sino tu ayudante y se está adivinando. Con lo cual podrías proceder en este caso a adivinar el palo, indicar de qué palo es. Era corazones, pero en nuestro caso salió un trébol. Pero como os he dicho, esta sería la segunda, podemos llegar hasta 4, con lo cual puedes seguir jugando. Y le indicas, le comentas a tu ayudante, dile al público que la carta no era una figura, que era un número. Y cierras. La posibilidad de que en un corte aparezca el valor exacto, es decir, el palo exacto, es de un 25%, con lo cual nos podemos encontrar en alguno de los cortes en esa posibilidad. ¿Que no ocurre? A partir de ahora hemos dado ya dos pistas de la carta elegida. Hemos dicho que era roja y era un número, no era una figura. Eso el público lo sabe. Con lo cual, hasta ahora hemos podido ir enseñando las cartas. Le pides al espectador que realice de nuevo un corte para volver a adivinar. Y tú, siempre que le indiques que corte, que lo haga, le haces esta indicación, corta. Y con este gesto das a entender para que él no levante la carta. Y entonces, en el siguiente corte, ahora hemos tenido la suerte de que nos ha salido un corazón. Con lo cual, le indicarás, dile al público que el palo de la carta era el corazón. Hasta aquí ya, evidentemente, mantendrás al público en vilo, puesto que con todos los cortes realizados hasta ahora has ido adivinando cada uno de los factores y valores de la carta que supuestamente en un principio era un juego matemático y luego rompimos los esquemas porque hicimos mezclar y desconocemos por completo la ubicación. Y evidentemente la desconocemos, pero sí sabemos cuál es. Y el último corte, evidentemente sería genial, y no significa que vaya a ocurrir, que en el último corte debemos dar el valor exacto. Nuestro espectador cortará por un 8, pero eso va a ser muy difícil, evidentemente. Con lo cual, la probabilidad es mínima. Aquí sí que deberás observar, depositar, sin mencionar, sin mostrarla en este caso. Ya os he dicho en un principio que no es necesario que siempre lo mostréis. Podéis ir combinando una sí, una no para que no sea sospechoso, pero llegado al punto final, habiendo observado y depositando, como ellos ya dan por hecho que nosotros desconocíamos por completo la ubicación de la carta elegida, ya puedes decir que la carta que eligió el espectador era el 8 de corazones.
Creo que es un juego suficientemente impactante como para que, mostrando la forma en la que os he explicado, reconducir el juego inicialmente como juego matemático y luego marcar otro rumbo totalmente distinto, desorientará a vuestro público y de buen seguro terminará sorprendiendo firmemente la realización del juego. Muchas gracias, espero que os haya gustado y nos seguimos viendo en próximos vídeos.